Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la vista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad. Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la vista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad. Muy bienvenidos quienes se están sumando a esta nueva transmisión de webinar de Licity. Hoy día estamos para hablar de un tema súper importante que nos pidieron mucho hablar, así que ya saben que siempre nos pueden ir consultando las temáticas que quieran. Y antes de partir, esto es Licity. Finalmente, lo que vieron en el video, somos el partner digital número 1 de administradores de propiedades y estamos enfocados en ser una plataforma que facilite la gestión del día a día, la gestión recurrente de la administración de arriendos. Así que pueden revisar hacia atrás si quieren saber más de Licity. Y dada esa introducción, vamos a ir al tema que nos convoca el día de hoy, que es la ley de incumplimiento tributario. Bienvenidos todos quienes se van sumando, ya vemos cómo va alzando el número de los conectados. Y vamos a empezar para no perder más tiempo. Recuerden que pueden ir dejando sus saludos en el chat y también sus dudas a medida que vayamos avanzando en este webinar. Dicho esto, voy a presentar a Tomás del Castillo, que es cofundador de Licity, que va a estar hoy día acompañándonos en esta transmisión, junto al abogado experto que nos va a venir a aclarar todas las dudas el día de hoy, que es Cristian Becker. Así que bienvenidos al estudio. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ámbar. Hola, Tomás. Les voy a dar el pase para que entremos de lleno ya a esta normativa, explicar un poquito de qué se trata. Yo estoy tras bambalinas, cualquier cosita, y si queda algún tapujo o algo que abarcar, yo me sumo a la transmisión y lo vamos viendo ahí en vivo. Así que vamos con la ley de cumplimiento tributario y las implicancias que tiene en la gestión de propiedades. Buenísimo. Y gracias, Ámbar, por el espacio, por la organización de todo esto. Gracias a los que se han ido sumando. Veo ahí ya varios nombres conocidos, unos no tanto. Qué bueno que se dieron un tiempo para que hablemos de esto, que la verdad que empezó hace poquito. O sea, esto, Cristian, digamos que nos enteramos por la prensa hace no mucho y rápido, ahí varios empezaron a darse cuenta, chuta, esto a lo mejor me trae implicancia a mí como corredor, administrador de propiedades, de qué se trata, qué tengo que hacer. Al final, la idea justamente de esta ley era ir a agarrar harto rubro. Antes de partir ahí directo, bueno, primero como así una apreciación general ahí, un saludo, Cristian, de ¿qué te ha parecido? Tú por tu lado, en tu rubro, ¿has visto movimiento? La gente pregunta por esto. ¿Qué tal todo? Claro, Tomás, es mucha preocupación porque nadie quiere meterse con el servicio de impuesto interno, ¿cierto? Pasar un momento complicado con ello. Pero la verdad es que a algunas personas esta ley no les va a generar ningún cambio, que son las personas o empresas que ya tenían iniciación de actividades, que ya declaraban sus ganancias, no va a tener ninguna implicancia para ellos. Yeah. Más que nada, esta ley viene a emparejar la cancha. Ese es el primer gran punto, que al final, para aclarar, no es que haya aparecido una nueva exigencia en cuanto a quiénes deben pagar impuestos. Eso ya lo abordamos, de hecho, en un webinar el año pasado, con el IVA a la prestación de servicio. Ahí, bueno, pueden revisar un poco en el canal. Tenemos otro webinar donde hablamos en extenso de eso, justamente con Cristian. Entonces, lo que entró ahora en vigencia, o que por parte está entrando en vigencia, es una ley que busca que se cumpla lo que ya existe.
no estamos imponiendo una nueva exigencia de pago de impuestos, sino que estamos entregando herramientas al Servicio de Impuestos Internos para que pueda hacer cumplir la ley actual, ¿ya? No es que estemos grabando con impuestos a nadie nuevo, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Vela por el cumplimiento tributario actual que tenemos, no es que se inventaron impuestos nuevos que haya que pagar, y está buscando entonces darle herramientas al Servicio de Impuestos Internos. Vamos a detallar ahí un poquito, pero en específico lo que busca es que esta información que antes estaba un poquito escondida o que dependía del criterio en este caso vamos a hablar en específico de los administradores de propiedades, pero bien podría ser otra persona, alguien que vende por internet, por ejemplo. Alguien dependíamos que esa persona proactivamente dijera, a mí me corresponde pagar mi impuesto, voy a iniciar mis actividades, voy a generar mis boletas o facturas. Hoy en día estamos como empujando un poquito a que la gente se movilice hacia eso con estos nuevos requerimientos, ¿cierto, Cristian? Sin duda, mira, con el Internet hay muchas empresas que están optando por el formato digital. Cuando tú pasas a digital no tienes que pagar arriendo de local, no tienes que pagar patente municipal, no tienes que pagar a veces incluso empleados, entonces parece una opción atractiva, pero por otro lado causa un daño a la economía, porque los que sí se mantienen en la venta física están en una tremenda desventaja en cuanto a sus costos. Entonces, aquí lo que se busca, primero que todo, es regularizar a los que hacen comercio por Internet, ya sean influencers o gente que tiene páginas de Internet donde vende artículos o servicios, a fin de que hagan sus declaraciones y paguen sus impuestos respectivos dentro de los límites que vamos a conversar más adelante en detalle. Y lo que nos concierne especialmente, y lo que es el servicio y el negocio de Licity, es la administración de propiedades. Por lo tanto, aquellos administradores o propietarios que reciban más de 50 transferencias mensuales de personas distintas o 100 semestrales de personas distintas, ya sean personas jurídicas o naturales, van a tener que declarar esos impuestos porque de todas formas el banco va a transmitir esa información al Servicio de Impuestos Internos. Frenémonos ahí para no detallar tanto todavía lo que se viene ahora, pero claro, de hecho los límites que pusieron son bien humanos o pedestres, digamos. No es que con esto están buscando agarrar a grandes comerciantes, sino que personas bastante de a pie que pueden tener un volumen de transacciones que, no sé, cualquier persona que presta un servicio de manera personal podría caer dentro de esta categoría. Tú ya adelantaste ahí 100 transferencias en el semestre, que no es tanto. Entonces, bueno, hay distintas cosas aquí. Nosotros vamos a abordar aquí 3 o 4 que creo que son las más atingentes a nuestro rubro. Hay algunas otras cositas que cambiaron con esta ley, que quizás no vale tanto desviarnos, pero vamos de lleno entonces a lo que sí nos compete. Y aquí quiero reforzar un punto que ya les mencioné, que lo principal de todo esto que busca esta ley es que la gente que está brindando servicio o comercializando principalmente por internet, muchos de ellos, formalicen, inicien sus actividades y estén mensualmente generando sus declaraciones de impuestos, ¿ya? Entonces, ese es el punto principal, si pudiéramos ponerle un gran título a lo que hay que hacer, si es que no lo tengo hoy en día, es iniciar actividades frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Los que no lo hagan corren el peligro de ser multados, es algo en lo que uno no quiere meterse, estar ahí con peligro, con multas pendientes en el Servicio de Impuestos Internos, al final chorrea para todos lados, eso sale en todos los informes al final, entonces es algo que uno quiere mantener lo más limpio posible. Entonces, inicio de actividad es el punto medular que uno tiene que estar claro de cumplir. Y para eso hay algunas atribuciones que se le están dando a ciertas entidades para que el Servicio de Impuestos Internos pueda fiscalizar, ¿ya? Ahí ya estamos mostrando el primero de ellos, que, por ejemplo, las pasarelas de pago o máquinas de pago. Hoy en día, si era posible que uno como persona natural, si tiene un emprendimiento de vender cartera hecha a mano, yo podía hacer un convenio con una pasarela de pago, no vamos a decir ni una marca, pero cualquiera de estos prestadores que me permitan cobrar por internet, yo podía generar un convenio y no tenía por qué tener inicio de actividades. Al final, la pasarela SuperPay no me estaba a mí diciendo, oiga, usted tiene que tener inicio de actividades. No, me dejan a mí nomás, mientras yo le pague lo que me dicen, no hay problema. Eso cambió, Cristian, ¿cierto? Hoy en día, estas pasarelas, estos prestadores de estos botones de pago van a estar obligados a informar con quién están haciendo su negocio y estas personas a su vez van a tener que tener inicio de actividades comerciales, ¿ya? Se acabó eso entonces de
comercializar siendo una persona sin inicio de actividades. No sé si ahí hay algún detallito que se me queda al respecto. No, lo dijiste perfecto, Tomás. Es que el control se está poniendo al comienzo de la cadena de producción. Antes el control estaba al final, cuando alguien ya tenía la maquinita que le llaman también máquina POS, me parece que es Sí, una abreviación. sí. Y llegaba al servicio y le pedía al consumidor su boleta o al que estaba vendiendo su iniciación de actividades. Y esa forma de control era muy ineficiente para el Sí. servicio. En cambio, ahora el control está colocado al comienzo. Va a estar en Entonces, las dos partes, como vamos a ir detallando, pero efectivamente este claro, punto es al inicio. O sea, nos están poniendo un bloqueo a alguien que quería iniciar algún negocio sin tener iniciadas sus actividades. Al menos la va a tener más difícil para contar con las pasarelas y los botones de pago, cosas que son absolutamente fundamentales hoy en día para poder hacer negocios por Internet. Entonces, ese es el punto número uno, ¿ya? Quedaron, esto es como un blooper quizá, un chascarro, dicen algunos, porque pasó colado en la ley de que algunas de las tarjetas de prepago no bancarias que existen hoy en día, hemos visto proliferar hartas de ellas como alternativa al sistema financiero bancario tradicional. Hay algunas de estas tarjetas, ahí estamos listando algunas, y una bastante conocida, estarían fuera de esta fiscalización. Mi opinión personal, y no sé ahí la tuya, Cristian, es que esto se les pasó un poquito. Yo creo que con el tiempo lo van a regularizar, no creo que el mensaje sea muchachos, migrémonos todos a las tarjetas no bancarias porque ahí no hay ley. Yo creo que esto va a decantar sí o sí a estar dentro del paraguas de la ley. No sé si tenía una apreciación distinta con eso. Quizás se no, demoren. absolutamente. Yo creo que pueden tardar unos 6 meses más o menos en sacar la modificación, porque eso tiene que publicarse en el diario y hay una serie de trámites que cumplir. De todas formas, que yo me pase a este tipo de tarjeta no significa que yo no deba pagar impuestos, es solamente que no voy a estar siendo fiscalizado de esta manera tan grande como es la nueva normativa. Y además aclarar que estas tarjetas de prepago tienen unos límites de cupo bastante acotados. No Sí. es como tener una cuenta corriente que tiene un límite, que no tiene límite realmente. Estas cuentas muchas veces tienen un límite de 500.000 pesos. Entonces, es una cosa que se va a reparar prontamente, Tomás. Ya, claro, como decís tú, tampoco es que pueda migrar toda mi operación a estas tarjetas porque por lo general tienen saldo acotado. Y de todas maneras, usted no lo haga, es como que creo que el mensaje es, pensemos en regularizarnos más que seguir buscándole la quinta pata al gato, porque me imagino que estos criterios son direcciones que llegaron para quedarse, no es que después se va a echar pie atrás en esto, ¿ya? Bueno, aquí vemos quizá lo que sería el plato principal del tema, lo que quizá más compete a quienes nos están viendo hoy en día, que muchos de ellos son corredores que administran propiedades de manera regular. Y está este famoso punto de que ahora las entidades bancarias van a estar obligadas a informar al Servicio de Impuestos Internos cuando se cumplan ciertas características de movimiento en cuentas bancarias de personas que están recibiendo movimiento. Aquí están los límites en el fondo. Cuando alguien tenga en su cuenta, reciba transferencias de 50 o más RUTs distintos, ya sea si yo soy persona natural o jurídica, ahí no hay distinción. Si es que yo recibo en un mes 50 o más transferencias de RUTs distintos, voy a estar dentro del radar entonces del grupo que está fiscalizando el Servicio de Impuesto Interno. Esto no quiere decir, Cristian, me imagino que en el primer mes que yo me pase y recibí 55 transferencias, alguien va a llegar y caerme encima, oye, ¿tus impuestos dónde están? Pero sí probablemente van a ir acumulando antecedentes. De hecho, estuve leyendo que se va a informar la cantidad de periodos que yo entre en esta situación. O sea, si yo soy alguien recurrente que mes a mes estoy teniendo más de 50 transferencias, se van a demorar poco en venir a buscarme. Ahí, ¿tú cómo crees que se va a llevar esto a la práctica? ¿Va a saltar de inmediato alguien que tenga ese nivel de transferencia? ¿Lo van a esperar? ¿Por dónde crees que van los tiros? Mira, yo siempre digo que la ley es muy entusiasta, pero siempre le falta recursos. Y hace mucho tiempo que los expertos vienen señalando que el Servicio de Impuesto Interno tiene una cantidad insuficiente de fiscalizadores. Ahora, por otro lado, está la tecnología, seguimos en todo caso dependiendo del Excel, pero está la inteligencia artificial y este tipo de herramientas podrían agilizar un poco
la forma de fiscalizar. Pero según mi experiencia, lo que van a hacer, y se ha hecho siempre, es la fiscalización al azar, por un lado, ¿cierto? Igual que cuando alguien lo nombran vocal de mesa, es una cuestión al azar, que le puede tocar a cualquiera. Claro. Y por otro lado, podrían también aplicarse los criterios que tú mencionaste, que es el volumen y la repetición, la reincidencia. Sí. De todas formas, esto es algo bastante desfasado. O sea, no es que yo reciba las transferencias ahora y el próximo mes esté tocándome la puerta del servicio, sino que hay un desfase semestral. O sea, se cierra un semestre y se revisa el semestre anterior. Entonces, la idea es portarse bien desde ahora ya. Ya, o sea, no es que, nos vienen Entré a meter la cuchara cuando escuché que empieza desde ahora ya. Vamos a hacer un pequeño hincapié en qué implicancias pueden haber con esta normativa y entro a meter la cuchara porque han salido un par de dudas que van justo en esta línea de lo que estamos hablando y creo que sería importante ir atajándolas un poquito. Y voy a mostrar la primera, que quizás puede ser un tema de mucha confusión sobre qué hago si declaro facturas, tengo que emitir honorarios, y aquí es propiedades Mundo Surf, que dice, Mundo Sur, disculpen, estoy piti. Debo declarar entonces todos los meses los honorarios de administración, aunque pague o declare IVA por factura. Mi cliente me pagan algunos a la cuenta mía personal y otros a la inmobiliaria. Claro, mira, lo ideal y lo mejor es que la sociedad o persona que presta el servicio tenga una cuenta donde reciba el pago. Porque después, si tú empiezas a recibir los pagos en tu cuenta personal y tú como persona, y es normal, es natural, no tienes iniciación de actividades, porque por lo que tú señalas tienes una sociedad para eso. Esa sociedad tiene la iniciación de actividades y por lo que comenta esa sociedad ya tiene iniciación porque tiene cuenta bancaria. Para tener cuenta bancaria hay que tener RUT, para tener RUT hay que tener iniciación. Entonces te puede caer el servicio en tu cuenta personal y preguntarte por qué tú estás recibiendo este promedio que calculamos con Tomás, más o menos 16 mensuales, si lo divides el semestre, 100 dividido 6, o 50 por mes, que algunos dirán, no es posible, pero como conversamos anteriormente con tu socio Mauricio, si tienes rotación de arrendatario, no necesariamente tienes que tener una gran cantidad de propiedades, porque si tienes rotación de arrendatario vas a recibir pagos de distintas cuentas. Sí. Claro, y también pasa a veces que por distintos motivos tú le estás arrendando a Pedrito y te transfiere la señora. Ese es otro RUT distinto. Entonces hay como 1000 maneras de caer en el radar del servicio cuando el banco informa. Ya eso súmale todas las transferencias que uno recibe, que el partido de fútbol, que la cerveza, lo que sea, todo va a sumar al final. Entonces, claro, también. No es tan raro que uno se esté pasando de estos límites, la verdad. Sí. Vamos con otra pregunta, pero antes de eso un alcance para que no siga generando dudas. Edward Buchhardt dice, si administro 30 propiedades y recibo 30 depósitos mensuales, ¿cuenta o no cuenta? Y aquí es súper importante ver si son 30 cuentas de depósitos mensuales todos los meses, los mismos 30, o si mes a mes durante un semestre pueden cambiar para sumar 100 distintos, ¿cierto? Finalmente es eso. Y antes de responder eso, sería ideal si lo podemos vincular aquí a una pregunta que tenía Felipe. Juan Flores, que dice, ustedes dicen RUT distintos, pero la exposición visual dice cuentas distintas. Favor, comentar y aclarar las dudas al respecto. Sí. Si mal no recuerdo, son RUT distintos. Ahí, Cristian, corrígeme si no, pero entiendo que son RUT distintos. De hecho, van a sumar las cuentas bancarias que uno tenga en la misma institución. O sea, si yo tengo una cuenta corriente, una cuenta Vista, o da lo mismo, 2, 3 cuentas dentro de Banco Santander, por ejemplo, van a sumar todas esas cuentas y eso es lo que van a informar. O sea, la trampita simple de, oye, págame la cuenta 1 y después págame la 2, págame la 3, no va a servir, ¿ya? Porque por banco lo van a agrupar, ¿ya? Claro, eso es lo que llaman el monto agregado. Claro. Sí. Y aclarando la pregunta de Juan, son los RUT, ¿ya? Porque RUT es una forma bien sencilla que tenemos de decir distintas personas o contribuyentes. Entonces, si yo recibo un pago de mi arrendatario, pongamos en el ejemplo a Pedrito, él tiene un RUT tanto, después me paga su señora al mes siguiente el arriendo, ese es otro RUT, y así se van sumando los RUT,
de repente él me paga de su cuenta empresa. Esa empresa es una persona jurídica con patrimonio propio, RUT propio, otro RUT, y así es como se van sumando los RUT. Así que si la diapositiva decía cuenta, fue un error humano, pero el concepto es RUT. RUT distinto, tal cual, sí. Claro, y aquí se abre un punto que es, al final, esta ley lo que va a hacer es dejar en evidencia el comportamiento de alguien y después se evalúa si esa persona debía pagar impuestos o no. Porque si es que yo no estoy vendiendo nada y simplemente en mi cuenta me depositan mucho porque yo soy el que paga la cuenta con mi amigo y siempre me pagan a mí o lo que sea, no necesariamente esa informada del banco al servicio de impuesto interno implica que yo tengo que pagar impuestos por algo. Es simplemente, a usted lo vamos a revisar porque su comportamiento podría implicar que usted tenga que pagar impuestos. ¿Ya? O sea, no es que automáticamente hay que pagar impuestos con esto, sino que con eso nos van a entrar a revisar y hacer un doble clic. Eso es un poco el punto. Qué bueno que lo aclaraste así de forma tan clara y tan nítida, Tomás, exactamente, porque aquí lo que se busca es que paguen impuestos las personas que generan renta. Cuando estamos dividiendo la cuenta, eso es un acto de pago. Yo le estoy pagando a un restaurante y entre nosotros los amigos dividimos la cuenta de tal manera y yo no es una actividad económica que me esté generando un ingreso a mí. Entonces, claro, no es que necesariamente yo deba pagar un impuesto por eso, no. Tal cual. Bueno, y ahora entra el punto en específico de la situación de un corredor, un administrador de propiedades. Como vimos en otro webinar, que ahí podemos ahondar, o sea, pueden ahondar ustedes consultándolo, pero vamos a pincelear acá. Entró en vigencia el año pasado la ley que obligaba a pagar IVA a los prestadores de servicios, ¿ya? Dentro de los cuales están los administradores de propiedades. Entonces, si hacemos ahí un breve repaso, no sé si es lo que viene ahora en la pauta, pero en el fondo, los que tienen que pagar este impuesto son algunos, no todos, la mayoría, la verdad, porque hay algunas maneras todavía de que si yo administro propiedades, no deba pagar impuestos. Ahí tenemos unas excepciones que son las sociedades de profesionales, que tienen que estar compuestas por socios, ahí no sé cuándo, pero hay que aclarar ese punto. Entró la Lupita aquí Claro. a opinar. Vamos a hacer un pare antes de entrar en ese punto, Tomás, porque ya primero es importante decir que esta normativa afecta a todos los contribuyentes, ya sean personas naturales, emprendimientos o también empresas, ¿ya? Entonces, vamos a ir abarcando algunas dudas al respecto en relación a esto antes de entrar al cómo constituir sociedades, cuál me conviene para el IVA, etcétera, que tiene que ver con que ya, yo administro propiedades, recibo más de 50 transferencias distintas en un mes o más de 100 al semestre, que son distintas. Aquí hay algunas soluciones desde cómo canalizarlas, ¿ya? Una de ellas es el botón de pago para quienes usan Licity. Finalmente, si yo soy administrador de propiedades y recibo más de 50 transferencias distintas en un mes o más de 100 distintas en un semestre, al canalizar los pagos por Licity, quiere decir que el arrendatario va a pagar su arriendo por un botón de pago y los dineros se van a repartir directamente la comisión al administrador y la parte de pago al propietario, ¿cierto? Y en ese sentido, dejas de recibir 50 transferencias distintas en un mes o 100 al semestre y pasas a recibir transferencias constantes de una misma empresa, que en este caso sería la plataforma de Licity. ¿Por qué cuento esto? Porque justo también están saliendo dudas al respecto. Por ejemplo, Myron Areli dice, necesito saber qué pasa en el caso de quienes recibimos el pago completo del arriendo y solo descontamos la administración y posteriormente la transferimos al dueño. ¿Vale? Ahí, a mi entender, hay un servicio de administración de propiedades que está grabado con IVA. Esa persona, Myron, debería pagar el IVA por los servicios que está prestando. Eso, no quiero desviarme hacia los tipos de sociedades que nos permiten saltarnos eso, para mencionarlo más adelante, pero ese caso tan común, yo recibo arriendos, deposito al dueño y me quedo con mi comisión, eso es una administración de propiedad y eso es un servicio que debe pagar IVA hoy en día, ¿ya? Así que ese tipo de situaciones, como el de Myron, son justamente los que el Servicio de Impuestos Internos quiere ir a pillar, quiere saber quién está teniendo este movimiento y no está pagando su impuesto. Sí. Y justo antes de pasar al punto favorito, Tomás, que es el tuyo, y donde hay hartas preguntas ya en el chat, así que vas a tener harto potencial, es el puntapié inicial. ¿Qué ocurre con quienes no están regularizados? Bueno, las personas que están vendiendo productos o servicios
tienen que regularizar, tienen que iniciar su actividad, tienen que emitir sus boletas o facturas, tienen que declarar mensualmente su IVA, su declaración anual. No vamos a hacer una clase acá de cumplimiento tributario, pero en el fondo las obligaciones comunes que tiene alguien, una persona jurídica o natural, va a tener que usted incorporar eso dentro de sus trámites. O, como bien dijo Ámbar ahí, tenemos que pasar el aviso también, existe la opción de que a través de plataformas como Licity uno pueda dejar esa parte de su quehacer, en el fondo el recibir dinero, transferirlo para allá, para acá, todo eso se puede consolidar y dejar en una plataforma externa como sería Licity, para que Licity haga su movimiento y a mí me llegue únicamente mi plata limpia desde un solo root, ¿ya? Cristian, si es que alguien está cachando ya, chuta, yo soy un corredor, la verdad que tengo mi empresa, estoy constituido, genero mi movimiento todo oficial, esa persona ahora, ¿qué debería empezar a hacer? ¿Cuáles son su nueva realidad? Si quiere seguir en regla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un poco lo que yo adelantaba ahí. Claro, mira, el IVA es un impuesto que paga el consumidor final. No es un impuesto que deba soportar el administrador de propiedades. El problema está en que al incrementarlo a su tarifa, al ponerlo en su tarifa inmediatamente queda más grande, queda más costosa y menos competitiva, haciendo que su cliente, en este caso el arrendatario, se ponga a pensar por qué no estoy con otro administrador o tenía otro administrador. El propietario claro. le paga al administrador. Claro. Y diga por qué no estoy con otro administrador que no me cobra IVA. Entonces, hay que ver por qué no se cobra IVA. A veces puede ser, como plantea Myron, que no se cobra IVA porque no está siendo declarado. Entonces, simplemente se cobra la comisión y nada más. Claro. Pero también puede ser que tú no pagues porque fuiste estratégico y creaste una sociedad de profesionales cumpliendo los requisitos legales, que tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada, tiene que estar constituida por al menos 2 socios. Esos 2 socios deben tener una profesión, puede ser de título universitario o incluso técnico, pero tiene que ser afín y tiene que tener un objeto social único determinado dicha sociedad profesional, que en este caso es la administración de propiedades. Si cumples con todo eso, puedes cobrar tu comisión exenta de IVA. Y por lo tanto, tienes un precio atractivo a cobrar, que no lleva ese 19, ese cototo 19%. Claro. Vamos allá perdón, repetirlo nomás como porque algo que es en materia quizás de otro webinar, pero para volver a dejarlo claro, si es posible no pagar IVA por la actividad de administración de propiedades, pero tiene que estar constituido en una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene que tener al menos 2 socios, o sea, yo como persona natural no tengo como establecer una figura en la que no debo pagar IVA, entiendo, Cristian, no, ni una. Entonces, tiene que ser a lo menos de 2 socios. Las profesiones de estos socios tienen que ser afines a ese giro único, es decir, bueno, aquí puede ser un poco amplio, pero puede ser arquitecto, constructor, en el fondo... Administración. Claro, no sé, un bailarín probablemente no la tiene tan fácil para justificar que es socio de una empresa que administra propiedades y no pagar ese IVA, ¿ya? Entonces, claro, no cumple el requisito de sociedad profesional. Oye, y sobre ese tema que vi pasar por ahí una pregunta, que alguien nos preguntaba, no puede que lo pille, pero... Coméntame, yo sí, creo que es Patricia Fierro, si recomendaba pasar su empresa a una SPA o empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí, como adelanté, ninguna de esas 2 figuras le va a servir a Patricia para evadir el pago de impuestos, ¿cierto? No, claro, lo que tiene que hacer es la sociedad de profesionales. Esa es la mejor alternativa. Conseguir su socio primero. Conseguir su socio, claro. Y también ver la circular 50 del Servicio de Impuesto Interno sobre las sociedades profesionales, que igual el criterio que ha tenido el servicio para interpretarlo es bastante laxo, ¿ya? No tienen que ser 2 administradores, no tienen que ser 2 administradores de empresa, como decíamos delante, o 2 constructores civiles. Igual puede ser un constructor civil con un arquitecto, puede ser un administrador de propiedades con un contador. Incluso así de flexible ha sido, porque claro, en la organización de una empresa se necesita también un contador, se necesita un abogado, incluso una de las carreras más versátiles, ingeniero comercial, es bastante laxo y puede hacer la consulta con el servicio y lo más probable es que le diga que sí, que puede, pero tiene que tener alguna profesión u oficio para partir y tienen que ser 2 socios o más. Oye, una pregunta, si mal no recuerdo, cuando hablamos el año pasado del webinar del IVA a los servicios, el Servicio de Impuesto Interno había establecido un plazo límite para cambiar mi malla societaria, si acaso cumplía con estos requisitos que estamos hablando, me pasaba a esta nueva sociedad
de responsabilidad limitada para quedar exento de IVA. Eso ya no se puede, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer el cambio, ya no me sirve. Yo tendría que crear una sociedad nueva y pasar mis operaciones para allá, ¿o no? Correcto, el periodo para la transformación fue el 2023. Ya. Entonces ahora lo que corresponde es crear una sociedad desde cero, lo cual implica algunos trámites extras como obtener nuevamente la cuenta bancaria, que es lo más importante para una sociedad, ¿cierto? Y ahí el banco revisa la situación de los socios, lo envía a fiscalía, se pierde un tiempito ahí que no es lo idóneo, pero bueno, si tu sociedad no tiene cuenta bancaria, prácticamente no puede operar, porque hoy en día todas las transacciones son de forma electrónica. Sí, voy a hacer un atajo ahí para que vayamos abarcando algunas preguntas antes de pasar a los ejemplos más prácticos de, por ejemplo, si tengo una sociedad, ¿cómo puedo rendir gastos, por ejemplo, para disminuir el IVA? O si soy persona natural, ¿cómo actúo cuando ya sea sociedad? Vamos a ir atajando un par de 3 o 4 consultas. Primero de Ensenada Propiedades. Dice, consulta, tengo iniciación de actividades como inmobiliaria y cuenta corriente por la misma empresa. No debería tener problemas siendo que no les factura a mis clientes. Cristian. Claro, mira, yo creo que tenemos que decir las cosas con franqueza y ser bien directo. El ser humano en general funciona en base a un efecto recompensa y un efecto disuasivo. Si no hay un efecto disuasivo real, los seres humanos tendemos a tomar riesgos porque no hay ninguna sanción o castigo. De esa manera, y por eso el Servicio de Impuestos Internos consciente de esta realidad, es que promueve esta ley para que se termine la cultura de darle boleta a algunos y no darle boletas a otros, o dar boleta cuando me lo piden solamente, y a los que no me lo piden no le doy boleta. Entonces, dentro de esa cultura que está reconocida tácitamente en esta regulación, que por eso se hizo, también está la cultura de no aprovechar cada gasto que uno realiza como empresario. Y es ahí donde uno se preocupa y dice, bueno, ahora con esta ley voy a tener que pagar una cantidad enorme de impuestos porque voy a tener que empezar a emitir factura por todo, incluso aquellos que no me la pedían voy a tener que hacerlo igual porque el banco está mandando todo el servicio, respondiendo ahí a la pregunta de ella. Pero yo diría que no tiene que estar tan preocupado porque tiene que entender que así como tenía esta cultura de no dar factura, probablemente también tenía la cultura de no rendir gastos. Y ahora tiene que, digamos, en términos bien sencillos, defenderse del servicio que va a estar cobrando tanto impuesto, también tiene que hacer valer su gasto. Si yo como corredor, administrador, tengo que ir a mostrar una propiedad que está lejos, para eso tengo que tomar un Uber o un Cabify, ese es un gasto necesario para producir la renta. Y ese es el nombre técnico, gastos necesarios para producir la renta. Y como tal, califican para descontar mis ganancias. Mi ganancia baja, porque eso es un gasto, me gasté 50.000 pesos en un Uber, por ejemplo, para ir a mostrar la propiedad y de vuelta, además tuve que almorzar con el cliente, otros 50.000 más, y así. Y eso va a hacer que baje mi ingreso, o digámoslo en términos correctos, utilidad, ¿cierto? Que es lo que se obtiene de restar ventas menos gastos. Y por lo tanto el impuesto a pagar va a ser menor, porque el impuesto no es sobre la venta, el impuesto es sobre la utilidad. Sí. Entonces ahí nuestra amiga de Ensenada Propiedades no tiene todo listo con el hecho de facturar alguno de las operaciones nomás. Ahora va a quedar en evidencia todos los movimientos que ella recibe y le van a consultar, oiga, ¿por qué aquí me sale que usted tiene 60 pagos distintos todos los meses y veo por otro lado su factura de administración y tiene 4? Explíqueme, ¿qué pasa acá? Entonces, justamente esos casos son los que hay que empezar a preocuparse y como tú bien dices, Cristian, va a ser un cambio de mindset, en el fondo. O sea, ahora tengo que facturar todo, pero también tengo que aprovechar lo que me permite el sistema. Puedo imputar como gasto las cosas que voy gastando. Si yo gasto en bueno, en el mismo Licity, si algunos lo ocupan, o en algún publicador en los portales, todo eso son gastos que yo puedo ir imputando para rebajar mi carga impositiva. Entonces, hay que ordenarse en esto, hay que formalizarse. Claro, pintura, mantención. Y hay otra cuestión que no la pusimos en la pauta, pero quizás no todos los auditores lo saben, que cuando tú empiezas a dar factura por todo, también el banco te empieza a mirar con mejores ojos. Porque cuando te pida la carpeta tributaria, te va a mostrar mucha actividad, mucha venta. Y eso le gusta mucho al banco. Y eso te va a permitir dos cosas. Primero, acceder a mejores créditos.
Y segundo, que más importante aún, acceder a mejores tasas de interés, más económicas. Entonces, eso le ayuda a tu empresa a apalancarse financieramente. Tal cual, tal cual. Vamos a ir siguiendo, atajando algunas dudas. Estas son rapiditas porque van en relación al último punto, que es la rendición de gastos. Manuel Pinilla consulta, ¿el gasto en benzina del auto particular sirve? Y lo complementa Jessica Rivera preguntando también en relación a la rendición de gastos con factura, ¿el petróleo del vehículo lo puedo rendir, aunque el vehículo no esté a nombre de la empresa? No, ahí el servicio es muy riguroso. Precisamente el vehículo tiene que estar a nombre de la empresa, ¿ya? Salvo que exista un contrato de arrendamiento entre la empresa y el propietario del vehículo. Hay que tener cuidado con los gastos porque el servicio tiene el derecho a controvertir los gastos que tú rindas, ¿ya? Entonces, y para eso usa el sentido común nomás. O sea, si yo tengo mis operaciones en el sur y de repente hay un pasaje a Cancún y cosas que ya como que se escapan de la actividad ordinaria, claro, el servicio va a decir, oye, tú estás tratando de poner todos los gastos acá que puedes. O sea, no puedes poner la matrícula de los niños en el colegio y cuestiones, hay límites, ¿te fijas? Pero la verdad es que las comidas en restaurante, eso es una cuestión que el servicio reconoce, sobre todo si son en días de trabajo y la dinámica de tu servicio requiere eso, porque los almuerzos son cuentas que típicamente se rinden como viáticos en las empresas. Claro, lo mismo que decías también del Cabify, que si lo haces, por ejemplo, para ir a mostrar una propiedad, lo puedes facturar y pasar a gasto en las rendiciones. Aquí hay un alcance de alguien que se ve muy Mateo, que dice Agustín Fagundes. Nosotros en Etxepare y Asociados, Corredora Inmobiliaria, recibimos cientos de transferencias al mes de arrendatarios, clientes, etc. En este caso, ¿tenemos que tener algún resguardo o con tener todo en regla no tendríamos problema? Claro, hay que entender ahí a qué se refiere el con tener todo en regla. Ese es el concepto, pero si tú estás dando factura a todos tus clientes, como estábamos conversando delante, y no selectivamente, no hay ningún problema. Exacto. No hay ningún problema. Está todo en regla. Estaba viendo también por ahí una pregunta de Manuel Pinilla que está como descargándose en realidad, está medio haciendo catarsis con nosotros de que, bueno, este aumento del IVA al final como que se va a comer la rentabilidad del dueño y al final, bueno, con tal de ordenar este pago tributario, se le está como comiendo el margen de la inversión inmobiliaria. Creo que, bueno, es harina de otro costal quizá esa conversa, pero efectivamente, al regularizarse se encarecen los servicios. Lo bueno ahí, Manuel, es que se está tratando de emparejar la cancha para todo. O sea, al menos esto va a ser una realidad a nivel de mercado que todos deberían tender a incluir el IVA en sus operaciones. Se estarían salvando del sapeo del servicio de impuesto interno los que tienen poquitas unidades por ahora. Pero la verdad es que, como les decía al inicio, el espíritu de para dónde va todo esto es que cada vez van a haber menos vías de hacer la trampita. Así que mejor ir asumiéndolo nomás y empezar con tiempo a regularizarse. Por otro lado, Manuel, lo mencionamos ya, una alternativa es migrar esas operaciones de las transferencias a una plataforma externa, como podría ser Licity u otra, pero obviamente hablamos de Licity acá. Eso sí serviría para que al menos no sea acusado directamente por el banco esto. Ahí con eso no estamos queriendo decir que sáltense sus impuestos, ocupen Licity, sino que cada uno vele por su situación tributaria tenerla regularizada, pero al menos no va a ser informado si un consolidador de los pagos es quien te deposita mensualmente en vez de que esté disperso en distintas cuentas. Antes de seguir, de nuevo meto la cuchara. Hay dos grandes dudas que se repiten. Una tiene que ver con las sociedades profesionales y las EIRL, y otra tiene que ver con las boletas a honorario. Entonces vamos a ir atajando primero las de las sociedades y luego vamos a la de la boleta y seguimos avanzando en el webinar. Alfa y Omega Corretaje. Dice, ¿puedo aplicar la sociedad de profesionales para quedar exento de IVA en el corretaje de compra, venta y arriendo, no administración? Entiendo aquí como spoiler que aplica también lo de si el arriendo está amoblado o no. Entonces ahí también hay otras variantes que influyen, ¿o no? Sí, eso aparte, eso es que el arriendo completo va a estar grabado con impuestos y que está amoblado. Es un caso particular. Ahí la respuesta, Cristian, espero no equivocarme, pero esa persona sí podría acogerse entonces, utilizando una sociedad de profesionales, con a lo menos 2 socios, con los giros únicos, con las profesiones afines, etcétera,
sí podría entonces acogerse a no pagar IVA por las actividades de corretajes, compra y venta y administraciones. Bueno, ahí puso no administraciones, la verdad, pero Sí, pero tendría que ser, eso permite solo un giro. Entonces, finalmente, si tiene 3 tipos de actividades, tendrían que ser, Cristian, 3 giros distintos de la misma o tendría que ser 3 sociedades. Yo diría que 3 sociedades, porque como es el requisito de giro único, Claro. parece una situación media complicada. Ahora, hay que distinguir. Hay algunos IVA que se refieren a la actividad del corretaje, que parece que es lo que pregunta Eri, y también hay algunos IVA que se refieren a la compra de inmuebles. Los inmuebles, lamentablemente, están grabados con IVA la compra-venta de la mayoría de los inmuebles. Y digo lamentablemente porque esto ha arruinado el mercado inmobiliario, ha incrementado los costos de manera sustantiva. Pero viendo el tema de la actividad del corretaje, el corretaje cuando, como decía Tomás delante, cuando se hace como persona natural, siempre va a pagar IVA. Tiene que agregar ese 19% a su tarifa al corredor. Para que pueda salir de eso, tiene que tener las sociedades profesionales en los términos que exige el Servicio de Impuesto Interno, y ahí va a poder emitir un documento que se llama factura exenta. tal cual. O sea, están haciendo la complicada para el que quiere darse la vuelta y no pagar el IVA, la verdad. Habría que tener Y hay hartas empresas vueltas. hartas vueltas. Hay hartas vueltas que están intentando darle aquí. Mira, Plaza Propiedades y Gestión Inmobiliaria, y después Fernando Mar también consultan sobre las sociedades profesionales. Primero, puede ser conformada por títulos técnicos, una secretaria y un corredor de propiedades, o un maestro carpintero y un corredor. Mira, la primera pregunta sin lugar a dudas, no hay ningún problema, pero el Servicio de Impuesto Interno, si la memoria no me falla, en su circular 50 señala que tiene que haber por lo menos un título técnico o una carrera que tenga una duración no inferior a 2 semestres. Entonces los oficios quedan fuera. Lamentable, yo lo encuentro lamentable porque a veces hay personas que nunca fueron a la universidad pero saben levantar una casa, y hay personas que sí fueron a la universidad pero no saben levantar una casa. Pero si no tenemos al tenor literal de la circular, tú te expones a que te digan, ¿sabes qué? Su sociedad no cumple con el requisito de emitir factura exenta. Entonces, ¿para qué la creaste con un maestro carpintero cuando eso no estaba dentro de las posibilidades? Por eso que es bueno consultar el servicio primero, y así no gastas en la creación de una sociedad el tiempo y el trámite que conlleva. Y en la misma línea, Fernando consulta si se puede conformar con 2 corredores acreditados, pero con títulos no relacionados directamente en el corretaje. Yo no Claro, sé yo creo... si te admiten la certificación de corredor de propiedades, porque no es un título profesional. Ahí yo no estoy tan seguro. ¿Qué opinas tú, Cristian? Mira, yo pienso que eso es algo que hay que consultar porque, como yo decía antes, el servicio ha sido súper laxo en esto. Ha permitido muchos tipos de profesiones, y no solamente las de larga duración que se llaman profesiones, también los títulos técnicos. Y para que tú tengas la certificación de corredor por Procasa, y me parece que otras instituciones más, es por lo menos un semestre. Así que podría cumplir, pero yo no me arriesgaría a asegurarlo, lo consultaría con el servicio. Fidel Osvaldo aquí hace un comentario. Está en llamas el chat. Yo facturo la comisión de todas las propiedades administradas como sabe Servicio de Impuestos Internos, y yo le transfiero a los clientes el valor restante. ¿Cómo sabe? Ya que Sí. recaudo 25 millones y facturo la comisión, que es mucho menor. Pero ahí la verdad, bueno, grande Fidel lo conocemos directamente. Ahí el servicio de impuesto interno no le importa mucho el de la cuenta hacia afuera. O sea, me van a estar sapeando porque yo reciba plata, nos van a andar preguntando, oiga, ¿usted qué hace con esa plata? Usted es corredor, usted administra propiedades. Perfecto. Bueno, entonces, ¿dónde están las 25, 50 facturas de esa actividad? Da lo mismo si, o sea, no están chequeando si yo transferí al dueño o no, esa parte da lo mismo. Aquí te están diciendo, oiga, ¿usted por qué recibe tanta plata? Usted gana plata con esto, usted hace un servicio profesional, perfecto. Entonces, muéstrame su iniciación de actividad y sus facturitas todos los meses. Entonces, entiendo eso, yo al menos, da lo mismo lo que pase agua abajo con la plata. Aquí están verificando que yo efectivamente me estoy recibiendo plata y me estoy por ende quedando con una utilidad ahí entre medio. Hay más consultas.
Quiero responderle a Francisco Tapia, que lo veo Justo ahí. iba a mostrar esa, porque está ahí dando harto tema y también exigiendo mejoras futuras. Así que vamos Sí. con Francisco. Está bien, Francisco tiene siempre llegada directa con nosotros. Bueno, en el fondo ahí le está dando el mensaje a los colegas de no tenerle miedo al IVA, porque es verdad que al final es como un trencito de IVA que vamos corriendo para arriba. El inversionista ya sabe también que le van a cobrar IVA, entonces ese inversionista también puede descontar de sus ingresos esta actividad grabada con IVA que está incurriendo en gasto él. Y como dice Francisco, es un nuevo estándar, o sea, va para allá todo, los que se suban primero van a andar más arriba de la máquina, van a poder acceder a tener IVA crédito, como sale ahí, descontar lo que hablamos ya, el petróleo, peajes, mantenciones, el mismo licity, portales, materiales, etcétera. Así que aquí ya esto no es galleteado, esto es real. Francisco al menos les dice no le tengan miedo al IVA, que es algo que hay que hacer nomás y profesionalizarse. Y nos deja pasado ahí, veo un De mensaje hecho, al final. ahí no es galleteado, nos Nos pone, deja, claro, sáquense el módulo que de saquen el módulo facturación. de facturación, sí. Ya, está en el pipeline, lo vamos a sacar pronto. Ahí el equipo lo tiene ya dentro de las prioridades. Se Ya viene. vamos, ya vamos. Oye, y hacer un hincapié aquí para pasar al ejemplo y que lo puedan explicar bien, porque empiezan a salir más dudas. Alejandro Macedo pregunta, si las personas naturales que emiten boletas de honorarios por el corretaje no están grabados con IVA. Y aquí creo que cae de perilla el ejemplo que teníamos visto, Cristian, de Uno más. Pedrito. Pedro administra y arrienda departamentos como persona natural. ¿Qué ocurre en el caso de Pedro como persona natural administrando y qué pasa si Pedro pasa a conformarse como empresa? Sería bueno que pusiéramos ese ejemplo didáctico, así ver si a las personas que están conectadas les sirve un poquito más de entender cómo funciona la parte del IVA y también la parte de la rendición de gastos. Así que vamos con el ejemplo nomás, Cristian. Claro, mira, ahí en el caso de Pedrito como persona natural, no puede separar sus gastos de su vida personal de los gastos de su actividad comercial, porque todo Claro. está envuelto en su mismo root como contribuyente, ¿cierto? Entonces el servicio no le va a admitir ningún gasto, no tiene aguas separadas, tiene todo mezclado. Si su actividad es tan pequeña que no amerita pagar 50,000 pesos mensuales a un contador, bueno, tal vez debería mantenerse así, pero difícilmente es el caso, ¿ya? Difícilmente es el caso, entonces le convendría crear una sociedad profesional dentro de las múltiples opciones que hay. La IRL, la SPA son súper ágiles porque requieren un socio, pero no gozan de la factura exenta. En cambio, las sociedades profesionales, como bien señalamos antes con Tomás, sí tiene esa ventaja. Entonces, por lejos le conviene esa y puede asociarse con un socio nominal, solo para cumplir el requisito. Por ejemplo, Claro. alguien que sea de su confianza y le da el 1%. Mientras Claro. cumple los requisitos de profesiones afines, objeto único, y ahí va a poder tener la actividad del corretaje con factura exenta de IVA, por un lado, y por otro lado, todos los gastos que tenga su actividad, que los tiene, porque uno no puede producir ventas sin incurrir en gastos, siempre hay algún gasto, ¿cierto? Va a poder rendirlos todos, y eso le va a hacer bajar su impuesto a pagar, y ahí va a Ahora, poder separar aguas. un punto para aclarar ahí, y corrígeme si no, Cristian, lo que dice Alejandro de que las personas naturales que emiten boletas de honorario por el corretaje no están grabadas con IVA. Eh, esa actividad, ese servicio, sí está grabado con IVA hoy en día, solo que existe la trampita de emitir una boleta de honorario por ese servicio y que nadie te pille, en el fondo. Pero esa persona, si es que, como decís tú, junto con estas actividades que hace así al menudeo con boleta de honorario, a eso se van a mezclar en esa cuenta su contabilidad personal, digamos, su transferencia. Entonces, puede que quede al descubierto, no sé si con las 50 en el mes, pero con las 100 en el semestre, esa persona que estaba bajo el radar va a quedar expuesto probablemente. Y ahí sí le van a decir, oiga, su actividad sí está grabada con IVA. No me ande sacando estas boletas de honorario como si la cuestión se pudiera sin IVA. Entonces, es un cambio de paradigma que hay que tener, creo. Claro, el análisis riesgo-beneficio con esta ley cambió. Antes era un análisis que algunos hacían y decían, voy a seguir así nomás. Pero ahora el banco está colaborando con el servicio. Esto cambió, porque el banco arriesga multa y no va a pagar la multa por usted, va a informar. Y ya tiene sus equipos legales y contables trabajando en eso. Sí. Entonces,
el riesgo-beneficio ya es claro en el sentido de cumplir. Sí, y en esa línea igual recordarles que el primer periodo que se va a declarar es hasta enero, es decir, va a ser retroactivo desde el segundo semestre de 2024 hasta enero de 2025 y ahí empieza ya esta ley como... O sea, las operaciones actuales ya van a ser sujetos de esta observación desde enero. Exactamente. Perfecto. Y ahí Manuel Pinilla me gusta que sea proactivo con sus preguntas. Saludos, Manuel, no nos conocemos, pero saludos. ¿Ese socio de confianza puede exigir derechos sobre la empresa en caso de retiro o ceder su participación? Aquí entiendo que estamos hablando de una sociedad de profesionales. A sumar a ese segundo socio. Claro. Claro, mira, cuando tú lo tienes con un 1% y no lo tienes en la administración, casi no tiene poderes, ¿ya? Pero la pregunta que hace Manuel es muy buena porque hay un momento que es la salida. Todos piensan en cómo crear una empresa, pero nadie piensa en cómo terminarla. Yo he escuchado a un experto que decía eso, cuando tú vayas a crear una sociedad con alguien, conversa sobre todo cómo va a terminar la sociedad. La gente nunca piensa en eso porque es como casarse y pensar en, bueno, cómo vamos a hacer el divorcio. Nadie haría eso, pero la verdad es que teniendo altura de mira es súper necesario de hacer. Y dicho sea de paso, en el matrimonio igual se hace, y se hace mediante las capitulaciones matrimoniales. Aquí, cuando tú constituyes una sociedad, también está pactada, se puede pactar perfectamente la salida y se puede pactar también la forma de terminación, que puede ser por el paso del tiempo o por el cumplimiento de un objetivo específico. Entonces, hay opciones de planificar esto antes de constituir, pero la idea siempre es que sea una persona colaborativa, ¿ya? Porque si no, te vas a meter en un problema que se llama arbitraje y eso es caro, porque este tipo de conflictos no van a los tribunales de justicia que son del Estado, se llaman tribunales ordinarios, ese es el nombre técnico que tiene y es la justicia pagada por nuestros impuestos, que es justicia gratuita. Cuando tú tienes un conflicto con un socio, necesariamente tienes que ir a un juicio de arbitraje y eso significa tener que pagarle al juez árbitro de entrada y eso no vale menos de 200 UF. Entonces es costoso y complicado. Entonces tienes que encontrar a alguien de confianza. Ya. Bueno, mira, voló la hora, pero sí. Estaba revisando si hay algunos temitas que se nos pueden ir quedando. Tenemos aquí Felipe Gutiérrez. Este es de los que está buscándole la quinta pata al gato, por lo que estoy viendo, señor Gutiérrez. Nos dice en el fondo si esto prescribe, básicamente, porque el banco informa tus movimientos, si pasan 3 años y no te llaman, eso caduca. Ahí yo me pillé, pero este señor ya está pensando en cómo salvarse. Lo que pasa es que Felipe pregunta eso porque efectivamente la norma indica que el servicio tiene la obligación de eliminar esa información pasado 3 años. O sea, el servicio no puede capturar esta información para siempre. Tiene que eliminarla una vez que cumplen 3 años estos datos, ¿ya? Pero eso es distinto a la prescripción. La prescripción en materia tributaria en general tiene un plazo especial de 6 años, hay otros plazos, pero el largo brazo de la ley o el largo brazo del Servicio de Impuesto Interno tiene estos plazos de prescripción que son súper altos. Lo que informa ahí Felipe, claro, es efectivo, pero se refiere al borrado de la información que recibe por parte del banco. Sí. Ya, perfecto. Chicos, para ya ir cerrando, vamos con la última pregunta y luego una síntesis más o menos rapidita de los puntos importantes a tener de este webinar, ¿ya? Última duda de Tomás Kusianovich. Cuando te pagan con cheques, ¿también se contabiliza entre las 50 operaciones mensuales o las 100 semestrales? La idea es obviar la transferencia. ¿Es el pago en efectivo o cheque? Buena pregunta. Yo no estaba preparado. No me sé la respuesta. ¿Se contabilizan o no los cheques? Yo, claramente el efectivo no, pero el cheque no sé si se considerará un abono a tu cuenta desde un RUT. Es que depende cómo cobre el cheque, porque tú puedes cobrar el cheque por caja y de esa forma el servicio no se va a enterar. Y después puedes depositarlo como quieras o en las cantidades que quieras o a las cuentas que quieras y es cash efectivo, lo puedes manejar como tú quieras. Pero si tú lo depositas en una cuenta y el banco verifica en 24 horas que los fondos están disponibles, el banco va a abonar esa cantidad y va a ser un abono. El verbo quizás no es transferir, pero va a aparecer en la cartola y yo estimo que eso va a ser informado. Porque acuérdense,
el banco arriesga multas. Por lo tanto, el banco no va a correr riesgos y va a informar todo lo que pueda. Claro, el banco no va a estar de nuestro lado en esto. No se va a complicar la vida, va a mandar claro, detalles. Claro, porque si tiene dudas, ¿qué harías tú si tú fueras el banco? Y tienes el servicio acá diciendo te voy a multar. Entonces, ya, bueno, en caso de dudas, pum, envío la información. No, y en el fondo los bancos van a estar bien atentos a esto porque hay una serie de cosas que el Servicio de Impuestos Internos va a estar cruzando, o sea, va a estar revisando los abonos, va a estar revisando también algo que no mencionamos mucho, pero va a cruzar la información con plataformas internacionales, por ejemplo, no sé, AliExpress, Temu, todas estas que uno usa para comprar cosas afuera, van a estar interceptando esa información, van a cuadrarla y van a estar busquilla por todos lados. Yo no trataría tanto de seguir bajo el radar. Es verdad, porque aquí hablamos apenas un poquito de esta ley, pero es enorme. Aquí hablamos solamente de algunos aspectos de ella. Sí. Veo ahí una pregunta de Anita Manaut, que también en el chat están saliendo los nuevos expertos que le están respondiendo, que en el fondo pregunta si es que tiene cuentas corrientes en bancos diferentes y le llegan 30 transferencias por banco, si se van a sumar. Yo, hasta donde entiendo, ese banco no va a cruzar la información con otro banco para que se pase las 50 y informar. Entiendo que eso no ocurriría, al menos en un inicio, en esta ley. Pero no sé, yo no me fiaría de que el Servicio de Impuesto Interno no va a poder chequear la información, pero la respuesta correcta ahí es que no se suman los abonos en cuentas bancarias distintas de distintos bancos. Eso es lo que se ha notado. Pero cada banco le va a informar al servicio y al servicio le va a llegar toda esta información de este root contribuyente. Y ellos podrían después decir, oye, aquí hay un X número, porque recordemos que la ley nunca decía de distintos bancos, no hacía ninguna distinción, solamente decía 50 root diferentes que te abonen a ti en un mes o 100 en un semestre. Y no hacía más distinciones que esa. Acuérdense que las leyes tienen dos dimensiones, lo que sale en la misma ley en el diario oficial, y luego tienes el criterio. Y el criterio es la parte humana, cómo lo aplica el fiscalizador y cómo lo van a aplicar los tribunales competentes que se llaman TTA, los tribunales tributarios y aduaneros. Y no hay jurisprudencia. Jurisprudencia se refiere al conjunto de decisiones o interpretaciones judiciales de la ley. No existe. Esto es una marcha blanca. Y como queremos evitar aquí las multas y ayudarlos a ustedes con Licity y Becker Abogados, es que el llamado es a crear esta cultura de declarar toda ganancia y acreditar todo gasto, ¿ya? Porque es sumar y restar. Y de eso llega la famosa base imponible o utilidad, y sobre eso me aplican impuestos a mí. Además que mejora mi perfil crediticio con el banco, que lo hablamos también. Claro. Bueno, y recordar que esto está andando ahora, o sea, el comportamiento que tengamos ahora en este semestre va a ser informado desde enero, y probablemente si ya estamos offside, usando términos futbolísticos, probablemente pronto ya nos llegue algún mensajito o algo de que tengamos que regularizar. Va a estar dura la operación renta el próximo año, probablemente para algunos que no tomen la medida a tiempo. Sí, hay que prepararlo desde ya y bueno, igual vamos a estar preparando una serie de webinars ahora en los meses que vienen sobre operación renta, sobre declaración jurada, para ir viendo todos los detallitos y quedan unas preguntas en el chat. ¿Cuál te llamó la atención, Tomás? Quería agarrar ahí de Myron, que pregunta, como que está siendo bien práctica, de que, a ver, si yo cobro 30.000 por una administración y le saco el IVA y le saco, me imagino, comisión, está pensando en Licity, como si utilizara una plataforma, ¿cuánto me queda? Ella quiere saber. Lo primero, bueno, hay que sacarle el 19% a eso, se saca ahí matemáticamente. Lo que yo le diría a Myron es que es al revés el asunto. Ella tiene que decirle a sus clientes que su servicio es grabado con IVA ahora. Si es así la cosa, esa persona cuando se va a comprar un sándwich a la esquina, hay un IVA ahí metido que no se lo hacen tan visible. Entonces, lo mismo, tiene que decirle, oiga, estimado, este servicio que yo brindo ahora es grabado con IVA. Yo quiero estar en regla con el servicio de impuesto interno, así que usted ahora me tiene que pagar 30.000 más IVA. Y se va corriendo en el fondo el trencito de lo IVA. Esa persona, ese inversionista a lo mejor, otro tema, pero si está recibiendo esos ingresos como en una sociedad de inversión, puede imputarle gasto a esa sociedad de inversión para rebajar ese IVA.
se va corriendo el trencito de quién paga finalmente ese IVA. Entonces, Myron ahí, sin asco, dígale al propietario que tiene que pagar el IVA ahora, porque así es la ley. Así es, así es. Sí, así es la ley. ¿Cómo es la ley? Vamos a darle síntesis a esto y cerrarlo de una vez por todas para que no se pase el tiempo. ¿Qué puntos importantes vale aquí rescatar y resaltar de la ley de cumplimiento tributario? Para ir dándole cierre a este punto. Vamos, pimponeo. ¿Cuánto estudiaron? Claro, mira, lo fundamental acá, que tú siempre lo has dicho, Ámbar, aquí no se vienen a crear nuevos impuestos, no se vienen a aumentar los impuestos existentes, simplemente que el servicio va a tener unas herramientas que jamás tuvo antes en nuestra historia de Chile. Y esto significa meterse directamente a todas nuestras cuentas bancarias con su principal colaborador, el banco, que no quiere arriesgar ninguna multa. Por lo tanto, el llamado es al cumplimiento y saber que también como contribuyentes tenemos nuestros derechos, ¿ya? Tenemos derecho a rendir gastos relacionados con nuestra renta que producimos y también tenemos ciertos derechos fundamentales como contribuyentes, pero ya eso es materia de otro webinar que podemos hacer en otra oportunidad, y que por lejos siempre conviene constituir una sociedad, y nosotros en Becker Abogados constituimos muchas sociedades a la medida, al gusto del cliente, y lo hacemos rápida y eficazmente. Te dejo la palabra a Tomás. Exactamente. No, ahí, justo que lo preguntó Nadia, nomás un poco pasar el aviso también, cuando estábamos preparando el webinar, porque nos estaban pidiendo harto y hartas dudas, nos dimos cuenta, porque la verdad que la ley no la armamos nosotros, de que Licity sí podía servir para mitigar este riesgo en algunas personas que no quieren que el servicio se le esté metiendo en su cuenta bancaria. No nos vamos a meter nosotros a juzgar el motivo, pero en el fondo, si es que alguien trabaja con una pasarela como Licity que te permite de manera externa enviar a cobrar tus arriendos y recibir un pago único, diario, pero en el fondo desde un solo root que te depositen tus comisiones y que se dispersen los pagos a las cuentas de los propietarios, te vaya a saltar esta nueva ley que no te van a poder mirar tu cuenta bancaria, porque no vas a estar cayendo en esa causal, ¿ya? Entonces, es un poco, Nadia, el rol que cumpliría el botón de pago, en este caso en Licity. Sí. Y nada, bueno, obviamente de aquí se desprende una serie de tareas y peguitas que hay que ir a hacer, ir a revisar mi malla societaria, ver si debo pagar IVA o no, si es que tengo que crear una empresa nueva, si es que tengo que tener mi giro separado en distintas empresas para poder mantenerme exento de IVA. Para todo eso y más, ya saben, el experto aquí, don Christian Becker, lo va a atender con gusto. Vayan a la página, pidan hablar con ellos y digan que vienen de parte de Licity, porque ahí les van a hacer un cariñito para que por lo menos el IVA les salga más barato. Ahora van a tener ahí un descuento por haber estado acá escuchándonos hoy día. O para los que lo escuchen después, porque esto queda grabado también. Así que dato pasado para que trabajen con el mejor aquí. Es importante ahí regularizar las actividades, todo eso lo pueden hacer con Becker Abogados y van a tener un 10% de descuento si van de parte de Licity o si vieron este webinar. Y justo pueden ver abajo en el banner los correos de contacto, consultas@beckerabogados, contacto@licity.cl. Si tienen alguna otra duda nos pueden escribir tanto a Becker Abogados como a Licity y vamos a estar pero felices y dispuestos para responderles todo. Dicho eso, y después de una ardua hora llena de preguntas, esperamos haberles aclarado todas sus inquietudes. Van a empezar a salir materiales de aquí que pueden ir revisando en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @beckerabogados y @licity_app. Nos dicen excelente la información, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Y esperamos ya reencontrarnos en una nueva ocasión. Así que gracias a todos. Pueden revisar este podcast, va a quedar grabado y nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la lista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad.